Bueno, aquí seguimos ya con la segunda parte. Ahora vamos a entrar a la segunda parte. La venida de Cristo está cerca. La venida de Cristo está cerca. Entramos a la segunda parte. La venida de Cristo está cerca. Amén. Aquí hemos estado ya iniciando la primera etapa, hemos estado en Apocalipsis, segunda de Tesalonicense, los evangelios, Mateos y Marcos. La venida de Cristo está cerca. Amén. Si no ha visto, amén, la primera parte, no vea esta segunda parte, amén, porque va a escuchar hablarme cosas que a usted le van a parecer raras y se puede usted poner a blasfemar. Amén. Así que véase primero la primera parte para que entre aquí y siga siendo edificado con la segunda parte. La venida de Cristo está cerca. Aquí en la venida de Cristo está cerca. Amén. Entramos, el día del Señor vendrá. ¿Qué relación hay entre la venida de Cristo y el día del Señor vendrá? ¿Qué relación existe? Vamos a ver la relación que existe entre la venida del Señor y el día del Señor. La venida de Cristo está cerca y el día del Señor vendrá. Vamos a ver qué relación tiene. Vámonos a 2 de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3. Estoy tardando un poquito en encontrar, pero ya vamos. Primera de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 3. Versículos que vamos a estar leyendo en 2 de Pedro capítulo 3, los versículos que vamos a estar leyendo son el 10 y el 12. Amén. El 10 y el 12 corresponden, el día del Señor vendrá. Amén. El día del Señor vendrá, igual de relación. Amén. ¿Qué relación existe entre la venida de Cristo? La venida de Cristo está cerca. Amén. Este es el estudio de este día. Amén. Donde dentro de este estudio tenemos la venida el día del Señor vendrá. Amén. Juicios y el final, ya lo que es el final, el 10 y el 12, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10 y 12. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, que significa de repente, amén, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. ¿Existe salvación después de la venida de Cristo? Amén. No. Amén. Lo que se ha predicado, que después de la venida de Cristo la iglesia va a ser perseguida, eso es falso, eso no es de Dios. ¿Qué dice? Voy a repetir el 10 para hacer énfasis. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, como de repente. Amén. ¿Cuál es el día de amén? Pero el día del Señor, ¿qué es el día del Señor? Esta es la relación que guarda el día del Señor con la venida de Cristo. El final, la venida de Cristo. Amén. ¿Cómo vendrá? Como ladrón en la noche. Amén. Me sale agua de la nariz por el ventilador. Por eso no me gusta tener el ventilador de cerca, pero está haciendo un verano, un julio caluroso y lo tengo que poner. Voy a volver a hacer énfasis. No se distraiga con mi nariz. Pero el día del Señor vendrá como ladrón de la noche, de repente. El día del Señor, ¿qué relación guarda el día del Señor con la venida de Cristo? Amén, la venida de Cristo está cerca, que es el final, el principio y el fin. Amén, el alfa y el omega, lo último. ¿Y qué pasará después de la venida de Cristo? Aquí, esto es lo que va a pasar. Amén, esto es lo que va a pasar. El 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con un gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. ¿Qué le va a ocurrir a la tierra? Que las obras que hay en ella serán quemadas. ¿Qué salvación existe con la venida de Cristo? Luego, ¿qué iglesia va a ser perseguida? Si dice el Señor que las obras en ella van a ser quemadas. Amén.
No hay salvación para el que se queda fuera del arca. El arca es Jesucristo. Vino el diluvio y se lo llevó a todo. El arca es Jesucristo. Después de la venida de Cristo ya no hay salvación para el que se quede. Amén. Versículo 12. Esperando y apresurados para la venida del Señor. Amén. Ya veis como el día del Señor, la venida del Señor es la relación que guarda es que es lo mismo. Amén. La venida de Cristo está cerca, el día del Señor, ¿qué relación guarda? Que es el mismo día. Amén. Es el mismo significado. Amén. Esperando y apresurados para la venida del día de Dios. ¿Quién es Jesucristo? Dios. Amén. Para la venida de Dios en el versículo 12. Amén. En el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. ¿Cuál es la salvación para el que le queda después de la venida de Cristo? Va a ser perseguido por el reino de la tiniebla y así entregando su vida, siendo torturado, va a ser salvo. Eso es falso. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todo. Aquí el Señor nos da un ejemplo muy grande. Después que el diluvio se lo llevó a todo, ¿quién se salvó? ¿Quién fue perseguido? Después de la venida de Cristo, del final, ¿quién es perseguido? Nadie. Si usted no se salva ahora, si usted no entra en el arca ahora, después de la venida de Cristo usted no se salva, ni siquiera torturado. Amén, porque ya lo que habrá será que todo será deshecho, todo será fundido, quemado. Amén, vamos a continuar. Vamos a continuar. Ahora volvemos a Segunda de Tesalonicenses. Vámonos a Segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Capítulo 2, versículos 2 y 3. Corresponden a manifestación del hombre de pecado. El 2 y el 3. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. ¿Qué nos enseña el Señor? Que no nos dejemos mover fácilmente. Amén. En el sentido de que por cualquier cosa que veamos, ay, ya Cristo está ahí. Esto lo vemos, ya Cristo está ahí. No nos dejemos mover, sino que todo esté aquí, todo como corresponde a las Escrituras. Amén. Están sucediendo todo lo que Cristo ha dicho, entonces la venida de Cristo está cerca. Vamos a continuar. Versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, amén, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Cristo no viene, amén, hasta que no venga, amén, la apostasía, amén, lo que apostataron de su fe, los perros, amén. La Biblia le llama perros, amén, a los que apostataron de su fe, a los que apostataron de Dios, amén, y siguieron cosas vanas, las cosas vanas de este mundo, amén. Cristo le llama, ¿cómo le llama? Amén. Apóstatas, son los perros los que apostan, los que vuelven a su vómito. Amén. El perro vuelve a su aposta de la fe y se va a escuchar otras doctrinas y cosas de demonio. Amén. Amén. Sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Amén. Cristo no viene hasta que la apostasía haga así. Amén. Y sea evidente. Amén. El hombre de pecado. La manifestación. El 12 al 13, ahora Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Estas escrituras corresponden, Dios juzgará a los pecadores en la venida de Cristo. ¿Cuándo los pecadores van a ser juzgados? En la venida de Cristo. Después de la venida de Cristo hay salvación para el que se quede. Es falso, no existe salvación. Cristo es el último, ya se termina todo, amén, y no entendieron hasta que vino el diluvio, se los llevó a todo. Esto es lo que va a ocurrir ya. El que no entendió que tiene que venir al arca, a Cristo, el que no entendió que tiene que entregarle su vida a Cristo y vivir una vida, amén, en santidad, viene el diluvio, amén, y se lo lleva, ya se termina todo, amén. Vamos a continuar. Dios juzgará a los pecadores, ellos van a ser juzgados cuando en la venida de Cristo va a ser juzgado el que se quede. Lo digo yo, la mujer que soy, no, lo dice las escrituras. Dios juzgará a los pecadores en la venida de Cristo. Continuamos, versículo 10. Cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos, ¿dónde Cristo va a ser glorificado aquel día? La venida de Cristo está cerca, amén.
El día del Señor vendrá en su santo, en el que anduvo en santidad, en el que no se contaminó en este mundo. Va a ser exaltado, glorificado en nosotros, en el que se cuida. Y serán mirados, amén, en todos los que creyeron, todo el que creyó, amén, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Todo el que cree y persevere hasta el fin, hasta la venida de Cristo, será salvo. Pero ¿qué le va a pasar a los pecadores? A la iglesia pecadora, al hombre de pecado. ¿Qué le va a pasar? Amén. Que va a ser destruida, que va a ser juzgada. ¿Cuándo? En el final. Cristo es lo último. Esa teoría que predican por ahí algunas personas y dicen que después la iglesia va a ser perseguida. No puede ya ninguna iglesia ser perseguida porque ya Cristo es el final. Ya las obras de la tierra serán destruidas. Ya no hay salvación para el que no entre al arca. Para el que no entra a Jesús no existe ninguna salvación. Ni siendo degollado ni maltratando a sus hijos. Ya no existe salvación para el que se quedó. Amén. Vamos a continuar. Continuamos ahora vamos a Primera de Tesalonicense. Primera de Tesalonicense, capítulo 5. Primera de Tesalonicense, capítulo 5. Versículo 2 y 3. Amén. Esta escritura corresponde en la venida del Señor. Amén. El 2 y el 3. En capítulo 5, 2 y el 3. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. ¿Cómo? De repente. ¿Cómo entra el ladrón? ¿El ladrón avisa cuando va a llegar? No, de repente. Amén. El 3. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Amén. Cuando digan paz, entonces vendrá sobre ella, amén, dolor, amén. Voy a hacer énfasis en el 3. Que cuando digan qué paz, amén, qué justicia y seguridad, qué paz, qué justicia se siente en esta tierra, amén. Entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta y no escaparán. ¿Qué le va a suceder el que se quede a la venida de Cristo sin haber entrado al arca? A Jesús vendrá sobre ellos, amén, destrucción repentina. ¿Y qué le va a pasar? No escaparán. ¿Lo dice la mujer que soy? No. Lo dice en las escrituras, no escapará. El que no persevere hasta la venida de Cristo andando en santidad no escapará. No hay salvación. Amén. Luego Satanás, el Señor lo reprenda, no va a perseguir a nadie. Ya no habrá nadie para perseguirla. A quien él tiene que perseguir es a la iglesia. Si la iglesia es arrebatada, ya no tiene a quien perseguir. Amén. Lo que se dice por ahí es mentira, no es de Dios, no es doctrina de Dios. Amén. No, Satanás ya no puede perseguir al hombre de pecado. El hombre de pecado hizo lo que quiso, hizo sus obras. ¿Qué lo va a perseguir? Le va a dar su premio. Se van con él. La iglesia a perseguir esa hora es la que se guarda para Cristo, es la que guarda el testimonio, la que guarda la palabra. Vamos a continuar comprobando lo que es así. Vámonos ahora a Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 11. Vamos a estar yendo y viniendo, amén, comprobando por las escrituras, porque ellas son las que dan testimonio acerca de la palabra del Señor, amén. Apocalipsis capítulo 11, versículo desde el 10 hasta el 14. Estas escrituras corresponden, capítulo 11, desde el 10 hasta el 14. Estas escrituras corresponden los dos testigos, desde el 10 hasta el 14. Y los moradores de la tierra se regocijarán, perdón, que me cuesta la palabra, amén, sobre ellos, y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra, amén. ¿Cuándo se alegrarán y se regocijarán? Amén. Porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Amén. Estarán de regocijo, paz y seguridad. Esta es la paz y la seguridad. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Apocalipsis capítulo 11, versículo 10. Amén. Los dos testigos. Porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra, amén, y estarán en regocijo, en paz y en seguridad.
¿Pero qué le vino? Destrucción, la venida de Cristo. Vamos a continuar porque es hasta al 14, ahora el 11. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el Espíritu de vida enviado por Dios. Después de 3 días y medio, amén. ¿Qué se refiere esto 3 días y medio? La tribulación, amén. La persecución más grande que va a haber en la vida de un cristiano, amén. Después entró en ellos el Espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre su pie y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Amén. Cayó gran temor sobre los que lo vieron. Amén. Esta es la iglesia, los 3 años y medio de tribulación. Amén. Continuamos el 12. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subí acá. Y oyeron una gran voz del cielo que le decía, subí acá. La iglesia que es arrebatada. ¿Arrebatada de qué? Arrebatada de lo que tiene que vivir en esta tierra. Amén. Subí acá. Y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. Amén. ¿Cuáles son los enemigos? Amén. La iglesia de Cristo tiene un enemigo, el reino de la tiniebla. Ese es el enemigo. Ese es el enemigo que te puede ver todo lo que tú haces y tú no lo ves y Dios no te lo está mostrando. Amén. Vamos a continuar. 13. En aquella hora hubo un gran terremoto, la venida de Cristo. Y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres. Y los demás se atemorizaron y dieron la gloria a Dios del cielo. El segundo ahí pasó, he aquí el tercero ahí viene pronto. Amén. El segundo ahí pasó. He aquí el tercer viene pronto, la venida de Cristo. Amén. Cristo está a la puerta. La venida de Cristo está cerca. El día del Señor vendrá. Amén. Entonces, después de estos 3 días y medio, amén, la tribulación, cuando digan paz y seguridad, amén, se regocijen, porque esto habían atormentado a los moradores de la tierra, amén. Ellos se regocijarán con que la iglesia perseguida, 3 años y medio de tribulación. Amén. Vamos a continuar. Ahora vámonos a Romanos. Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. Versículo desde el 5 hasta el 16. El justo juicio de Dios. Versículo desde el 5 hasta el 16. Amén. El juicio de Dios. Amén. Pero tú, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesora para ti mismo ira, para el día de la ira, de la revelación del justo juicio de Dios. Amén. Los que no se arrepientan están atesorando ira para el día del juicio de Dios, que es la venida de Cristo. Amén. Continuamos, el 6. El cual pagará cada uno conforme a sus obras. ¿Qué dice el Señor? Que cuando Él venga, amén, en su venida va a pagar a cada uno conforme a qué? A sus obras. Después de la venida y salvación, no. Es una sola la salvación. El que persevera hasta el fin, este será salvo. Ya no hay más salvación. 7. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Vida eterna. ¿A quién? Al que haya perseverado hasta el fin. ¿Quién es el fin? La venida de Cristo. Amén. 8. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. ¿Qué les espera al que se quedó, al hombre de pecado? Ira, el juicio de Dios. Continuamos. 9. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. O sea, ¿qué significa? Que no hay acepción de persona para el que hace lo malo. A todo el que no anda en santidad es lo que le viene, el justo juicio de Dios. 11. Porque no hay acepción de personas para con Dios. No hay acepción de personas, amén. Aquí nadie se va a librar del justo juicio de Dios si no aceptó entrar en el arca, en Jesucristo, amén. 12. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Todo el que se disfrazó de cristiano, el que lleva una apariencia de cristiano, pero no lleva la santidad en su espíritu, amén. Lo que está por dentro no se muestra por fuera, se queda en el juicio de Dios, amén. 13. Porque no son oidores de la ley, los justos ante Dios,
sino los hacedores de la ley serán los justificados. El que hace la ley. El evangelio no es por apariencia de ropa. Está bien vestirnos bien, está bien andar con pudor y modestia. Amén. Está bien despojarnos de las cosas que sabemos que son del mundo, de las cosas de la vanidad, amén, de las cosas artificiales. Está bien despojarnos de todo aquello, pero todo aquello no nos hace salvo. Es el corazón, un corazón contrito y humillado, un corazón arrepentido, amén, un corazón andando en verdad, un corazón que lo que está por dentro se le vea por fuera, amén, y por fuera no se va a ver solo con vestirnos bien y con despojarnos de todos los accesorios de este mundo, no, por fuera se va a ver con nuestras obras, amén, por su fruto los conoceréis. Continuamos, versículo 14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, esto aunque no tengan ley, son ley para sí mismo. Amén. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles y defendiéndoles su razonamiento. ¿Dónde se muestran las obras de la ley? En nuestro corazón. Un corazón perfecto delante de Dios, no por apariencia de ropa, no por haberte despojado de las cosas del mundo, porque está bien que te despojes de todas esas mentiras, de todas esas vanidades, amén, está bien que lo haga, está bien que vista con pudor y modestia, pero no te hace salvo, sino que es por tu obra, por tu fruto, por los frutos los conoceréis. 16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. ¿Cuándo? Dios lo va a juzgar en el justo juicio de Dios, la venida de Cristo. Amén. Ahora más adelante entraremos en el juicio. Romanos, ahora salimos de Romanos y entramos a Mateo. Mateo capítulo 3, versículo 7. Versículo 7. Estas escrituras corresponden predicación de Juan el Bautista, el versículo 7. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, le decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Cuándo es la ira venidera? Juan el Bautista lo predicó. La ira venidera es el juicio. ¿Qué le sucedió a todos aquellos que iban muriendo? Amén. Murieron, están muertos. Amén. Están en el Hades. Amén. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Aquí vemos como el Señor a Juan el Bautista le instruyó para que él hablara acerca del juicio, de la venida, de lo último, el final del siglo, Cristo. Después de la venida de Cristo no hay salvación. Aquí vemos como Juan el Bautista, el Señor le instruyó para que él también hablara del juicio que venía a la tierra. Amén. Y ahora en este tiempo, cuando han pasado tantos años, hay personas predicando y diciendo que después de la venida de Cristo hay salvación, pero entregando ya su vida, que siendo torturados, perseguidos, lastimados, que no vea todo lo que le van a hacer. Amén. ¿Qué le van a hacer? Amén. Si ya Cristo es el final, si es su venida, y el Señor le dijo: ¿quién os mandó huir de la ira venidera? Ya el que se quede al juicio ya no escapa. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Después que Cristo venga, ellos no van a entender. Ahí es cuando ellos van a decir, ahí es cuando va a estar el lloro y el crujir de dientes. Ahí es cuando van a entender y van a decir: Cristo vino y me quedó. ¿Por qué? Porque ahora le llega el juicio. Porque ya no hay salvación para ellos. Amén. La teoría que se predica, que se está predicando por ahí, por muchas personas, que yo lo he escuchado. Amén. Y que yo también, bueno, luego hablaré. A mí también me parecía que era así por lo que yo escuchaba, pero no es así. El Señor me mostró esta verdad. La verdad es que el que se persevere hasta el fin será salvo. Amén. No hay salvación después de la venida de Cristo, porque hay una sola salvación. No hay otra. El Señor no habla de dos salvación. El que persevera hasta el fin, este será salvo. Y después de su venida, el que sea torturado y muy lastimado y muy de todo, entonces se salvará. No, hay una sola salvación. El que persevere a fin a la venida. Amén. Ya no hay salvación para el que se quede, sino que viene un juicio horrendo a esta tierra. Continuamos. Ahora vámonos a Hechos capítulo 1. Capítulo 1, versículos 10 y 11.
Estas escrituras corresponden la promesa de la ascensión. El 10, Hechos 1, versículos 10 y 11. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas. Amén. Los cuales también le dijeron: varones Galileo, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, amén, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Cómo iba a venir? La venida de Cristo. Y todo ojo le verá. Amén. Vamos a continuar. Ahora vámonos a Lucas, Evangelios de Lucas, capítulo 17. Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículo, son varios versículos. Voy a estar leyendo el versículo 20, el 21, el 24, el 26 y el 37, lo voy a ir diciendo. Amén. Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículo 20 y 21. La venida del reino. Amén. La venida del reino. Preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia. ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios, el Hijo de Dios, es Jesucristo, la venida de Cristo. Amén. Ese es el reino de Dios, Cristo. El 21, ni dirán helo aquí ni helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. ¿Quién estaba entre nosotros en ese momento? El reino de Dios. Jesucristo estaba con ellos en ese momento. He aquí está entre vosotros. ¿Y qué dice el título? La venida del reino, la venida de Cristo. Amén. Versículo 24. Porque como relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. ¿Cuándo? El día del Señor vendrá. La venida de Cristo. Amén. Versículo 37. Y respondiendo le dijeron: ¿dónde, Señor? ¿Dónde? Amén. Él les dijo: donde tuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Amén. ¿Dónde se van a juntar las águilas? Que son los ángeles. Donde estuviere el cuerpo. ¿Cuál es el cuerpo? Un cuerpo en división, en contienda, en chisme, en habladuría. Un cuerpo que no se santifica. Un cuerpo que vive de la apariencia de la ropa y de haberse despojado del mundo, pero su corazón está haciendo lo malo, está hablando mentira, está robando, están estafando, están en chisme, en contienda constantemente, se están tirando uno al otro como la pelota que va al guante y el otro la recoge. Ese no es el cuerpo. Donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán las águilas. El cuerpo anda en santidad por dentro y por fuera. Y vuelvo a explicar que está bien despojarnos de todo lo del mundo, porque el Señor a mí me enseñó a despojarme de todo lo del mundo. Pero lo que no está bien es que yo me despoje de todo lo que yo traía, de todo lo que yo usaba, porque yo no nací en este evangelio, yo vine después, siendo adulta, a este evangelio. Amén. No está bien que yo me despoje de todo y que agarre a hacer lo malo. Amén. Ese no es el corazón arrepentido. Amén. Hay que despojarse de todo, claro que sí, porque todo eso hay que dejárselo al diablo, el Señor lo reprenda. Pero nuestro corazón tiene que estar limpio delante de Dios, sin ninguna obra de injusticia. Toda injusticia es pecado. Amén. Toda injusticia es pecado. Ese no es el cuerpo de Cristo. Vamos a continuar. Continuamos en Lucas. Ahora capítulo 21. Lucas capítulo 21. Versículo 9, el 20, el 23 y el 24. Lo voy a ir avisando. Vamos a comenzar por el 9. Lucas capítulo 21, versículo 9. Señales antes del fin. En el 9. Cuando oigáis de guerra y disensiones, no alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Por todos los rumores de guerra, por todas las cosas que vamos viendo, no nos debemos alarmar, porque Cristo, amén, esto no significa que ya Cristo vino. Hay cosas que se tienen que cumplir y otras se van cumpliendo.
El 20 ahora. El 20. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Cuando vieren a Jerusalén rodeada de ejércitos. ¿Cuál es Jerusalén? Se trata la Jerusalén espiritual. La iglesia que es perseguida por el diablo, el Señor lo reprenda. Porque una iglesia en pecado, el diablo no necesita perseguirla. Vamos a continuar. Versículos 23 y 24. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Amén. Habrá gran calamidad, amén, e ira sobre este pueblo. ¿Qué significa? Amén. Voy a volver a hacer énfasis en el versículo 20. Pero cuando vea a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabe entonces que su destrucción ha llegado. La iglesia que es perseguida por el diablo, el Señor lo reprenda. Amén. Pero que tiene que pasar por una gran tribulación. Amén. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. ¿Cuándo la gran calamidad e ira? Amén. En los 3 días y medio. La tribulación. También se dice por ahí que la iglesia no pasará por una tribulación. Amén. Pero vamos a seguir continuando con las escrituras. Los 3 días y medio es la tribulación. Amén. Claro está, para el que viva a cuando suceda, eso está, cuando el que esté vivo para cuando suceda, amén. Si Cristo vino antes por usted, pues usted se fue antes, amén. Mas hay de las que estén encintas y de las que creen aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. ¿Cuándo es que las cosas ya se van a poner en su punto, en su final? Cuando Cristo ya esté más cerca, habrá una ira. 3 años y medio, los 3 días y medio de tribulación. Continuamos el 24. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Amén. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. ¿Qué le va a pasar a Jerusalén? Está hablando de la Jerusalén espiritual, la iglesia que se guarda para Cristo. Será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles, ¿qué le sucedan? Hasta que los tiempos de los gentiles se cumpla. Vamos a comprobarlo en Apocalipsis capítulo 11, versículo 2. ¿Cuándo serán los tiempos de los gentiles? Los 2 testigos, capítulo 11, versículo 2. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo mida, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hallarán la ciudad santa 42 meses, los 3 días y medio. Ellos ya harán si usted le tocara vivir la tribulación, amén, lo que ya va a ser lo último, amén, que no lo sabemos, amén, solo Cristo lo sabe. Amén, ¿qué dice aquí? Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo mida, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hallarán la ciudad santa 42 meses. 24. Voy a hacer énfasis nuevamente con el 23 y 24 en Mateo, en Lucas capítulo 21, versículo 23 y 24. Más hay de las que estén encintas y de las que creen aquellos días, porque habrá calamidad en la tierra, ira sobre este pueblo, 24, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Aquí vemos en los 2 testículos, perdón por la palabra, en los 2 testigos, aquí vemos cómo hasta que los tiempos de los gentiles, amén, se cumplan, amén. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, amén. El patio que está fuera, déjalo aparte, no lo mida, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hallarán la ciudad santa 42 meses, amén. La ciudad será hollada, la ciudad santa, la Jerusalén, los 3 días y medio de tribulación. Vamos a continuar comprobando por las escrituras cómo es así. La iglesia tiene que pasar, la iglesia pura, la santa, tiene que pasar por una gran tribulación. Vamos a continuar. Lucas capítulo 21, versículo desde el 27 hasta el 31. Desde el 27 hasta el 31, esta escritura corresponde a la venida del Hijo del Hombre. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gloria. Esta es la iglesia que es arrebatada de todo lo que tiene que pasar en esa gran tribulación. Amén.
28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. ¿Cuál es nuestra redención? Cristo, la venida de Cristo. Cuando ya todo esté llegando a su colmo. Amén. La tribulación, la gran tribulación de la persecución a la iglesia de Cristo, a las puras, a la santa, porque la que no se guarda no necesita ser perseguida. Amén. Continuamos. 29. También les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolo sabéis, porque vosotros mismos que el verano está cerca, Cristo está cerca, cuando ya veamos todo esto acontecer. 31. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabéis que está cerca el reino de Dios. ¿Quién es el reino de Dios? El Hijo de Dios, el final, el principio y el fin. Amén, el alfa y la omega. Cristo está cerca cuando veamos toda esta cosa, cuando la ciudad santa sea pisada, sea hollada. Amén. Los 3 días y medio, la gran tribulación. Amén. Continuamos el versículo ahora. Continuamos en Lucas capítulo 21, ahora el versículo 34 y el 36. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y vengan de repente sobre vosotros aquel día. ¿Cuál es aquel día? La venida de Cristo. Amén. El día del Señor vendrá. Que nuestros corazones no se carguen de glotonería, que significa, amén, que el que se quede no tiene ya salvación, sino que viene un juicio sobre la tierra. Amén. El 36 ahora. Velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por digno. Veláis pues, amén, que sea en todo tiempo, amén, que seáis tenidos por digno de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿De escapar de qué? De todas estas cosas. ¿De qué vamos a escapar? De la persecución que se le levantará en los tiempos ya finales a los cristianos. La persecución del cristiano es en la gran tribulación. Amén. Pero los que se queden, amén, los que se hayan quedado porque llevaban una vida mundana, ellos no tendrán ya salvación. Amén. Los que se hayan quedado, amén, los que se hayan quedado, amén, ya no serán perseguidos. Amén. Voy a hacer énfasis en Lucas capítulo 21, versículo 36. Velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por digno de escapar. ¿De escapar de qué? De la gran tribulación. De escapar a la iglesia que es arrebatada, que escapa de la gran tribulación. Amén. De todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. La ciudad santa será hollada, será pisada. Vamos a continuar. Ahora vámonos a Apocalipsis capítulo 15, versículo 15. Capítulo 15, versículo 15. Ya voy. Esperar un momento que he anotado este versículo. No me da. Esperar un momento. Esperar un momento que no. Quizá me equivoqué de versículo. Sí, me equivoqué de versículo. El capítulo es el 14, versículo 15. Es el 14, versículo 15. Ya voy. El mensaje de los 3 ángeles, el capítulo 15. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Amén. La mies de la tierra estaba ya madura. Amén. Ya estaba madura, ya llegó a su límite. Amén. Un momento, por favor. Que estoy aquí
Vale. Bueno, hasta aquí voy a dejar esta primera parte. Esta segunda parte. Hasta aquí voy a dejar esta segunda parte. Y ahora venimos, la venida de Cristo está cerca. Ahora entramos a juicios. Ahora entraremos a juicio en la tercera parte. Bueno, venga hasta ahora.